No puedo más, señorita Úrsula. Voy a contarle a todo el mundo que nosotras matamos a don Julio. El capítulo 246 de Valle Salvaje marcó un giro brutal en la historia. Matilde, humillada por Victoria, quedó atrapada en un miedo insoportable, que el secreto de su parentesco con Martín saliera a la luz. Mientras tanto, Isabel se debatía entre la lealtad y la compasión. Leonardo, decidido, se interpuso para defender a Irene. Desarmó los celos de Bárbara y dejó claro que el dolor de la pérdida pesaba más que cualquier rumor de amor. Pero Luis, fiel a su orgullo, volvió a traicionar su palabra. Mostró sin pudor que, para él, un hijo que lo desafía se convierte en un enemigo. Rafael, devorado por la sospecha, confesó a Adriana lo que había descubierto: Julio fue envenenado. Juntos juraron descubrir la verdad. En ese instante, Isabel, presionada, reveló que fue Ana quien sirvió las copas, encendiendo aún más la llama de las dudas. El corazón del episodio latió en la lucha interna de Ana. Desgarrada por la culpa y aterrada por las amenazas de Úrsula, comprendió que debía confesar, aunque eso significara arriesgar su vida. Pero Úrsula, fría y calculadora, ya había tomado una decisión: silenciarla para siempre, convirtiéndola en su próxima víctima. La casa grande se llenó de rumores. El valle entero vibraba bajo el peso de secretos, traiciones y una verdad que ya no podía seguir oculta. Ana no soportaba más. Desde aquella tarde del brindis, su conciencia se había transformado en un tormento que la perseguía cada noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Julio alzando la copa, sonriendo sin saber que esa bebida sería su sentencia. Sus manos temblaban. El corazón golpeaba con fuerza. Ella sabía que había sido instrumento involuntario de un crimen. En la soledad de la cocina, entre sombras y lágrimas, se repetía a sí misma que solo había obedecido órdenes, pero la excusa se derrumbaba frente al peso de la culpa. Si hubiera tenido valor para negarme, pensaba, Julio seguiría con vida. Y poco a poco, la idea de confesarlo todo empezó a crecer en su mente. No solo para liberarse de aquella carga insoportable, sino porque sentía que era lo justo. Rafael tenía derecho a saber la verdad. Adriana también. Y sobre todo, la memoria de Julio exigía justicia. Ana pensó en buscar a Mercedes. Confiaba en su bondad, en su temple, para enfrentar juntas las consecuencias. Pero antes de dar ese paso, cometió un error fatal. Se acercó a Úrsula. La encontró en el pasillo, con la voz temblorosa murmuró: «No puedo más. Estoy pensando en contarle a todos lo que pasó aquella tarde. No quiero seguir callando». La reacción de Úrsula fue inmediata. Sus ojos se encendieron con una furia contenida, y un destello de amenaza cruzó su mirada. «¿Qué dices, insensata?», susurró con veneno. «¿Quieres arruinarlo todo? ¿Quieres condenarnos a las dos?». Ana retrocedió, temblando, pero la decisión ya estaba tomada. «No me importa lo que me pase», respondió con voz temblorosa, pero firme. «Lo que hicimos está mal, y alguien tiene que saberlo». Úrsula, fría y calculadora, disimuló su enojo tras una sonrisa glacial. «Piénsalo bien, Ana. Si hablas, serás tú la primera en pagar. Nadie creerá que actuaste por obediencia. Te señalarán como asesina, y yo no podré salvarte». Cada palabra de Úrsula caló hondo, clavando el miedo en el corazón de la joven. Esa noche, Ana se encerró en su cuarto. Su mente latía sin descanso, atrapada entre culpa y terror. Sabía que debía elegir: callar y cargar con el secreto para siempre, o confesar y arriesgar su vida. El dilema la desgarraba por dentro, pero la semilla de la verdad ya estaba sembrada. Cuando el amanecer llegó, sus ojos estaban enrojecidos, su alma quebrada, y su decisión firme: hablar. Aún no sabía a quién acudir primero, pero algo era seguro: Úrsula, tras su calma aparente, ya había decidido que jamás permitiría que el secreto saliera a la luz. La confesión de Ana era una amenaza que debía silenciarse. Horas después, la capilla del palacio permanecía en penumbra. Matilde entró con pasos silenciosos, buscando encender unas velas y elevar una plegaria por la memoria de Julio. Su corazón necesitaba paz. Pero apenas se arrodilló frente al altar, la voz cortante de Victoria rompió el silencio sagrado. «Tú no tienes derecho a estar aquí», sentenció, cruzando los brazos con frialdad. La marquesa se erguía en el umbral, observando con ese desdén que utilizaba como arma para mantener a todos bajo control. Matilde levantó la vista, sorprendida y dolida. «He venido a rezar, no a causar daño», respondió con calma, intentando sostener la serenidad. Pero Victoria no estaba dispuesta a permitirlo.
Mientras yo tenga autoridad en esta casa, no volverás a poner un pie aquí. Vete. Sus palabras retumbaron en las paredes de piedra como un látigo. Matilde contuvo las lágrimas, se levantó lentamente y salió, humillada por la crueldad de su suegra. Horas después, todavía abatida, buscó consuelo en Isabel. Se encontraron en uno de los corredores apartados, y Matilde, con voz temblorosa, le confesó toda su angustia. «Isabel, ¿le has dicho ya a Victoria lo de Martín?». La pregunta salió de los labios de Matilde cargada de temor. La gobernanta suspiró, pesada, consciente de la gravedad del secreto. «Aún no lo he hecho», admitió con voz seria, «pero tarde o temprano tendré que decírselo. No puedo ocultar algo así a mi ama y señora». Matilde se estremeció. «Te lo ruego, Isabel, no lo hagas. Si Victoria descubre que Martín es mi hermano, usará esa verdad contra mí». Su voz temblaba, entre súplica y desesperación. «¿Sabes de lo que es capaz?». Isabel, con el rostro severo, trató de mantener la distancia que le imponía su cargo. «Entiende que no puedo cargar con ese secreto eternamente», dijo con firmeza. «Si me lo preguntan, tendré que hablar». La tensión entre ambas se volvió casi tangible. Matilde sentía como su vida, ya marcada por intrigas, podía complicarse aún más si aquel secreto salía a la luz. El parentesco con Martín podía convertirse en un arma letal en manos de Victoria. Una mujer capaz de aplastar a cualquiera que se interpusiera en sus planes. Mientras tanto, en su interior, Isabel luchaba con un dilema que la consumía. La lealtad a Victoria exigía transparencia, pero su conciencia le recordaba la súplica de Matilde y el sufrimiento que causaría revelarlo. Guardar silencio significaba proteger a la joven, pero también arriesgarse a ser acusada de traición. Confesarlo podría condenar a Matilde a una vida de desprecio aún mayor. El eco de aquella conversación quedó resonando en los pasillos, dejando a ambas en vilo. Matilde se retiró con el alma cargada de miedo, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener oculta la verdad. Isabel, firme en apariencia, también quedó perturbada. Sabía que tarde o temprano debería elegir entre su deber y la compasión. Y en los corredores de la casa grande, la sombra de Victoria seguía acechando, lista para convertir cualquier secreto en un arma mortal. Mientras tanto, en los jardines, Leonardo caminaba con el ceño fruncido. La conversación con Bárbara lo había dejado inquieto. Ella, dominada por los celos, insistía en que Irene sentía algo más que amistad hacia él. Leonardo trató de restarle importancia, asegurándole que Irene solo buscaba consuelo tras la trágica muerte de su hermano Julio. Pero Bárbara no se daba por satisfecha. Su desconfianza ardía como una llama que no dejaba de avivarse. Decidido a aclarar la situación, Leonardo buscó a Irene. La encontró sentada en un banco, la mirada perdida en el horizonte, envuelta en las sombras de la tristeza. Se acercó con suavidad. «Necesito preguntarte algo que me incomoda». Irene giró el rostro hacia él, sorprendida por su tono directo. «Bárbara cree que estás enamorada de mí. ¿Es cierto?». Irene soltó una risa amarga, más de dolor que de burla. «¿De verdad crees que, después de la muerte de mi hermano, tengo cabeza para esas tonterías? ¿Qué importan esas habladurías cuando acabo de perder lo único que me quedaba de familia?». Sus palabras brotaron con fuerza, teñidas de reproche. Si Bárbara no lo entiende, peor para ella. Pero yo no tengo que dar explicaciones de lo que siento. Leonardo guardó silencio. Observaba la firmeza en su mirada. No vio insinuación alguna, sino una mezcla de orgullo y dolor profundo. «Tienes razón», admitió finalmente. «Hablar de sentimientos ahora es una frivolidad frente a la muerte de Julio. Lo que debería importar es apoyarte en tu duelo». Más tarde se reunió con Bárbara para contarle lo sucedido. «¿Estás cometiendo un grave error con Irene?», le dijo con voz seria. «Ella no está detrás de mí. Está sufriendo, y tú solo ves fantasmas». Pero Bárbara no aceptó sus palabras fácilmente. «Es evidente lo que siente Leonardo, aunque lo niegue, yo lo noto. ¿Acaso me vas a decir que no ves cómo te mira?». Leonardo suspiró con paciencia. «Irene me mira como a un amigo, como alguien que la acompaña en su dolor». «No, Bárbara, tus celos no hacen justicia ni a ella ni a nosotros. Si seguimos por ese camino, no habrá confianza que nos sostenga». Bárbara desvió la mirada, mordiendo el labio con rabia contenida. En su interior, la duda crecía, alimentada por la inseguridad y el miedo a perderlo. Leonardo, en cambio, comprendió algo esencial: Irene había sido clara. Lo que necesitaba no era juicio, sino apoyo sincero. Y en ese instante,
Él decidió que haría todo lo posible por defenderla de cualquier acusación injusta. La conversación dejó una grieta profunda entre Leonardo y Bárbara. Él se inclinaba hacia la comprensión y la defensa de Irene, mientras ella se encerraba cada vez más en la sospecha. Lo que se avecinaba ya no era solo un conflicto amoroso. Era una prueba de confianza que podría poner a prueba la solidez de su vínculo en la casa grande. El eco de las promesas incumplidas de José Luis comenzaba a extenderse como un murmullo incómodo entre criados y familiares. Jo, con la ilusión rota, recordaba las palabras de su padre durante aquel breve abrazo días atrás. Por un instante creyó que aquel gesto marcaba un cambio, un inicio distinto. Pero pronto descubrió que solo había sido un espejismo. El duque le había exigido escoger entre él y Luisa. Alejo, fiel a su corazón, había elegido quedarse con ella. Rosy Luis, incapaz de aceptar esa decisión, comenzó a cerrarle todas las puertas posibles. Bernardo, que también confiaba en la palabra del duque, esperaba la ayuda prometida, mano de obra y jornaleros para trabajar las tierras de Alejo. Era un apoyo fundamental que les permitiría sostenerse y salir adelante en medio de la adversidad. Pero la reunión se convirtió en un campo de desencuentros. Rosy Luis, con tono autoritario, habló de negocios y tierras. Pero nunca mostró disposición real a cumplir lo prometido. Alejo, con la paciencia agotada, le recordó su compromiso. Dijiste que nos ayudarías, que pondrías a tu gente de nuestro lado. ¿Dónde están ahora esas palabras? El duque, con una sonrisa amarga, replicó. Las circunstancias cambian. No puedo dar lo que no conviene a la casa. La decepción se dibujó en el rostro de Alejo. Comprendió que no podía esperar nada de aquel padre que siempre lo había despreciado. Bernardo, presente en la reunión, no pudo ocultar su indignación. La palabra de un hombre debería ser ley, y más aún la de un duque, le reprochó. Rosy Luis, imperturbable, lo miró con desdén. Mis decisiones no se cuestionan, ni por ti, ni por nadie. La noticia corrió rápidamente hasta oídos de Leonardo. Como capataz, y obligado a ser justo, buscó a Rafael y le confesó lo ocurrido. Tu padre es un mentiroso, dijo sin rodeos. Prometió ayudar a Alejo y a Bernardo, pero no piensa cumplir. Prefiere verlos arruinados antes que ceder un poco de poder. Rafael guardó silencio. Su rostro reflejaba vergüenza y rabia. No podía defender lo indefendible. Lo sé, admitió al fin con voz apagada. Mi padre nunca cumple su palabra. No lo hizo contigo, no lo hará conmigo, y mucho menos con Alejo. Para él, un hijo que lo desafía deja de ser hijo y se convierte en enemigo. Aquellas palabras resumían la tragedia de la familia Galve de Aguirre. Un padre incapaz de amar, dispuesto a traicionar a los suyos con tal de mantener la apariencia de poder. Alejo comprendió algo crucial, ya no podía seguir esperando nada del duque. Si quería forjar un futuro con Luisa, tendría que hacerlo lejos de la sombra paterna, apoyándose en su propia fuerza y en la lealtad de quienes realmente lo amaban. Mientras tanto, Rafael llevaba días con un peso insoportable en el pecho. La imagen de su hermano Julio alzando la copa en el brindis, sonriente y confiado, lo perseguía como un espectro. Desde aquella tarde, la duda había crecido hasta transformarse en certeza silenciosa. Julio no murió de manera natural. Había sido envenenado. Incapaz de contener más el secreto, Rafael buscó a Adriana en los jardines de la casa grande. Ella lo recibió con una sonrisa cálida, que se desvaneció al notar la gravedad en sus ojos. Adriana, necesito decirte algo que me atormenta, comenzó con voz entrecortada. Creo que Julio no murió porque su corazón se detuvo. Creo que lo envenenaron. Adriana quedó inmóvil, como si el mundo se detuviera a su alrededor. ¿Qué dices, Rafael? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Él bajó la mirada, intentando ordenar sus pensamientos. Recuerda el brindis, dijo en voz baja. Esa tarde, Julio nos prometió que nos ayudaría a escapar. Justo después de darnos su apoyo, murió de manera repentina. Es demasiada casualidad. Y además, Úrsula. Ella se jactaba de conocerlo mejor que nadie, de estar siempre a su lado. Fue en ese momento cuando lo vi con claridad. Alguien puso veneno en la copa. Al principio, Adriana se resistió a creerlo. La idea de un asesinato envenenaba aún más el dolor de la pérdida. Pero la seriedad en el rostro de Rafael la conmovió. Lo vi en sus ojos, continuó él. Cuando Úrsula me ofreció un licor días después, comprendí que algo estaba mal. Era como si la misma escena se repitiera frente a mí. Y entonces todo encajó.
Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de Adriana, silenciosas y pesadas. El dolor de la pérdida y la certeza del crimen se mezclaban en un nudo que parecía imposible de desatar. Si lo que dices es verdad, entonces Julio murió por culpa de alguien aquí, en esta casa. Y eso significa que cualquiera de nosotros puede ser la próxima víctima. Adriana se estremeció, pero al instante se recompuso con firmeza. Tenemos que descubrir la verdad, Rafael, dijo, decidida. No podemos dejar que su muerte quede en el olvido. Rafael asintió, aliviado de que ella compartiera su convicción. No busco venganza, Adriana, susurró. Pero necesito justicia. Mi hermano merece que se sepa lo que realmente ocurrió. Si fue Úrsula, o cualquier otro, lo descubriremos. El juramento de ambos quedó sellado en aquella conversación. Adriana, aún incrédula, comenzó a convencerse poco a poco por la fuerza de Rafael. Se prometió acompañarlo en la búsqueda de respuestas. Rafael, con el corazón ardiendo, comprendió que la lucha por la verdad no solo honraría a Julio, sino que también los uniría en una causa común que ningún enemigo podría destruir. El viento sopló entre los árboles del jardín, como si confirmara su decisión. El misterio de la muerte de Julio había dejado de ser una sospecha aislada, para convertirse en una misión compartida. A partir de ese momento, Rafael y Adriana ya no mirarían atrás. Solo adelante, hacia la verdad que esperaba ser desenterrada en Valle Salvaje. Tras la revelación, Rafael no podía quedarse de brazos cruzados. La sospecha de que Julio había sido envenenado lo devoraba día y noche. Tenía que actuar. Tenía que encontrar pruebas que transformaran su intuición en una verdad irrefutable. Su primer paso fue acudir a Isabel. Convencido de que la gobernanta podía ayudarlo a esclarecer lo ocurrido, la interceptó en el pasillo mientras supervisaba a los criados. «Necesito que me digas quién sirvió la merienda el día del brindis en que murió Julio», le pidió con seriedad. Isabel lo miró con gesto contenido, aunque en el fondo sabía que aquella pregunta era peligrosa. «¿Por qué lo preguntas?», indagó con cautela. Rafael respiró hondo y respondió: «Porque creo que no murió de manera natural, y no descansaré hasta descubrir la verdad». Isabel quedó desconcertada. La lealtad hacia Victoria pesaba sobre sus hombros, pero también la inquietud por lo que aquel joven le estaba confesando. Tras un momento de silencio, bajó la voz. «Fue Ana quien sirvió aquel día». La mención de la doncella despertó aún más dudas en Rafael. Recordó que Ana había estado nerviosa, con manos temblorosas, y ahora todo cobraba otro sentido. Lo que Rafael no sospechaba era que Isabel, apenas se alejó, corrió a informar a Victoria. «Su sobrino está preguntando por la muerte de Julio», le dijo con urgencia. «¿Está convencido de que lo envenenaron?». La marquesa, alarmada, comprendió que la situación se volvía insostenible. «Si sigue hurgando, pondrá en riesgo todo», ordenó. «Vigílalo. Y mantén a Ana bajo control», ordenó Úrsula con voz helada, sin dejar margen a dudas. Mientras tanto, Rafael buscó nuevamente a Adriana y compartió con ella lo que había descubierto. «Fue Ana quien sirvió las copas», le dijo con voz grave. «No creo que lo hiciera por voluntad propia, alguien la obligó. Y sospecho, ¿quién pudo ser?». Adriana sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre que ambos evitaban pronunciar: Úrsula. «La investigación apenas comienza», murmuró. «Debemos ir con cuidado, Rafael. Si es verdad lo que piensas, entonces quienes están detrás no dudarán en hacernos daño». Pero él no retrocedió. «No temo por mí, temo por ti. Julio nos apoyó y lo pagó con su vida. No dejaré que ocurra lo mismo contigo». La tensión crecía en cada rincón de la casa grande. Los rumores sobre un envenenamiento empezaban a circular entre los criados. Cada gesto, cada palabra, parecía esconder un secreto. Mientras tanto, Ana, ajena aún a las sospechas directas, se debatía con su conciencia. Rafael se preparaba para dar el siguiente paso en su búsqueda de justicia. Valle Salvaje, antes dominado por la rutina y la tradición, se había convertido en un escenario de sombras y desconfianza. La muerte de Julio ya no era solo un recuerdo doloroso. Era una herida abierta que clamaba por ser esclarecida. Y Rafael, decidido, estaba dispuesto a enfrentar a cualquiera que intentara ocultar la verdad. Úrsula pasó el día vigilando de cerca a Ana. Desde que la doncella le confesó su intención de hablar, la amenaza latía como una daga suspendida sobre su cabeza. No podía permitir que la verdad del brindis saliera a la luz. Si Ana abría la boca, todo el plan se vendría abajo,
y ella misma quedaría desenmascarada como cómplice del envenenamiento de Julio. La astucia de Úrsula se puso en marcha. Fingió calma. La trató con una amabilidad repentina. Incluso le ofreció descanso de algunas tareas, como si quisiera ganarse nuevamente su confianza. Ana, ingenua, se dejó engañar por un momento. Pensó que quizá la reacción furiosa de la víspera había sido solo un arrebato pasajero. Pero el brillo frío en los ojos de Úrsula delataba sus verdaderas intenciones. Por la tarde, en la cocina, Úrsula la acorraló. «He estado pensando en lo que me dijiste», dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tienes razón en algo. Guardar secretos puede destrozar a una persona, pero confesar puede destrozar a toda tu familia. ¿Quieres que tu nombre quede marcado para siempre como el de una asesina?» Ana bajó la mirada, temblando. «No fui yo, solo cumplí lo que me ordenaste». La sonrisa de Úrsula se ensanchó. Cruel, calculadora, como un cuchillo afilado listo para cortar cualquier esperanza. «¿Y quién crees que te va a creer?», susurró Úrsula, acercándose peligrosamente. «¿Eres tú la que llevó la copa a la mesa? ¿Eres tú a quien vieron sirviendo? Y en cambio, no hice nada si hablas. Ana, serás tú la que acabe en la horca». Las palabras se clavaron en la joven como cuchillos. La amenaza era directa, aterradora. Úrsula la rodeó, acercándose a su oído. «Así que guarda silencio, o me veré obligada a asegurarme de que no vuelvas a pronunciar palabra nunca más». El terror se apoderó de Ana. Esa noche no pudo dormir, convencida de que cada sombra escondía a Úrsula, acechando para callarla. Sabía que su vida estaba en peligro, pero también comprendía que la verdad ya no podía quedar enterrada. El recuerdo de Julio, inocente y traicionado, pesaba más que el miedo. Úrsula, por su parte, comenzó a tramar la forma de silenciarla de manera definitiva. Había cruzado una línea sin retorno. Estaba dispuesta a todo, incluso a mancharse las manos de sangre, con tal de conservar el secreto. La tensión alcanzaba un punto de no retorno. El enfrentamiento entre la conciencia de Ana y la ambición de Úrsula pronto estallaría. Y el resultado podía cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la casa grande. El aire parecía más pesado, como si el valle entero aguardara una revelación inevitable. Rafael, cada vez más convencido de que Julio había sido víctima de un envenenamiento, paseaba inquieto por los pasillos, pensando los próximos pasos a seguir. Adriana lo acompañaba, intentando transmitirle serenidad, aunque ella misma sentía el mismo temor que lo consumía a él. «Cada vez estoy más seguro», dijo Rafael con voz grave. «Julio murió envenenado. Fue justo después de ofrecernos su apoyo para escapar. No pudo ser casualidad. Alguien decidió callarlo». Adriana lo escuchaba con atención, el corazón latiéndole con fuerza. «Entonces debemos descubrir quién lo hizo. No podemos permitir que su muerte quede impune». Mientras tanto, Ana se debatía en su habitación. Sumida en el miedo, la amenaza de Úrsula resonaba en su mente como un eco incesante. «Si hablas, acabarás en la horca». Pero también resonaban los últimos momentos de Julio. Su risa apagada de golpe aquella tarde fatídica. La culpa la carcomía. Y comprendió que no podía seguir callando. «La verdad debe salir a la luz». Ana murmuró, convencida de que tarde o temprano debería confesarlo todo. Aunque su vida corriese peligro, sabía que no podía seguir guardando aquel secreto. En los corredores, Isabel notaba el nerviosismo que se extendía entre los criados. La gobernanta ya había recibido las preguntas de Rafael y comprendía que si él seguía investigando, el secreto pronto saldría a la luz. Dudaba entre proteger a Victoria, su señora, o dar un paso al frente y evitar que la sangre inocente continuara manchando la casa grande. Úrsula, en cambio, no dudaba. Había decidido vigilar cada movimiento de Ana. Y estaba lista para callarla por la fuerza si intentaba hablar. Su rostro mostraba una calma peligrosa. El disfraz perfecto de una serpiente acechando a su presa. El ambiente en Valle Salvaje se volvía cada vez más tenso. Los habitantes murmuraban sobre la muerte de Julio, sobre las deudas impagas del duque, sobre rumores de traición y veneno. Cada conversación terminaba en silencio, con miradas esquivas. Y un mismo pensamiento compartido: algo oscuro estaba ocurriendo tras las paredes de la casa grande. Rafael, junto a Adriana, decidió que era momento de actuar. «Si fue Ana quien sirvió las copas, debemos hablar con ella directamente», afirmó con determinación.
Adriana asintió, aunque sabía que acercarse a la doncella la ponía en la mira de Úrsula. Pero ambos estaban dispuestos a correr el riesgo. La verdad estaba demasiado cerca como para detenerse ahora. Ese día, el valle entero pareció contener la respiración. La sospecha de envenenamiento ya no era un secreto entre pocos, sino un rumor que crecía como un incendio. Y en medio de ese fuego, Rafael y Adriana se preparaban para descubrir hasta dónde podía llegar la ambición de quienes habían jurado destruirlos. La muerte de Julio, que muchos habían querido reducir a una desgracia natural, se transformaba en un grito de justicia que nadie podía ignorar. Y Valle Salvaje, marcado por la traición, aguardaba el desenlace de un misterio que prometía cambiarlo todo para siempre.